Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les saluda Yasmín Herrera, soy coordinadora del Centro de Formación Profesional EduClick. Es un honor para nuestra empresa poder capacitarlos y sumarles conocimiento con nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil. Asimismo, presentarles a nuestro distinguido ponente del día de hoy, el magíster Diego Alonso Ramírez Méndez. El maestro Diego Alonso es magíster en Derecho Administrativo y actualmente cursa un doctorado en Derecho en la Universidad de Guadalajara, México. Su experiencia abarca áreas en el derecho penal, civil, administrativo y tributario, destacándose como catedrático en la Policía Nacional del Perú y como socio fundador de un estudio jurídico. Además, con una sólida trayectoria en lo que es el Poder Judicial del Callao y diversos reconocimientos por su labor. Hoy nos compartirá su conocimiento en lo que es el derecho civil y procesal civil. Recuerden que capacitarse en este tema les permitirá fortalecer sus conocimientos en lo que son dos áreas claves para el derecho, esenciales para la práctica legal. Además, se les brindará la oportunidad de actualizarse con las normativas más recientes y las tendencias actuales, mejorando así su capacidad para enfrentar casos con mayor precisión. A lo largo del diplomado, desarrollarán habilidades prácticas mediante el análisis de casos reales y simulaciones, lo que potenciará su desempeño en lo que son los litigios, asesorías y resolución de conflictos. Esta especialización no solo enriquecerá su carrera profesional, sino que también les ofrecerá mayores oportunidades laborales en lo que es el ámbito público, privado y en el ejercicio independiente. Por ello, recordarles también que tienen la opción de certificarse en lo que es el diplomado por 180 horas académicas. El certificado será válido para lo que son concursos públicos y privados. Asimismo, recordarles que podrán acceder a realizar las preguntas mediante el chat del Meet y el ponente irá respondiendo conforme crea conveniente. Bienvenido, Magíster Diego Alonso. Doctora, muchas gracias por la presentación. Jóvenes, ¿cómo están? Doctores, doctoras, compañeros del mundo académico, es un gusto para mí saludarlos y esta vez para brindarles el curso de Derecho Civil y Procesal Civil. Nos encontramos en la sesión 1. Permítanme, por favor, presentar las diapositivas que he preparado con mucho gusto para ustedes. Vamos a iniciar esta sesión, este curso de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, iniciando con la introducción del derecho civil, en concreto, previamente, antes de llegar al derecho procesal civil. Ahora, quiero brindarles también previamente una frase motivadora de Aristóteles que señalaba: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Ocurre pues que todos los que están aquí presentes se han tomado el tiempo para avanzar en el mundo académico, para tomar un poco más de conocimiento, para capacitarse. Entonces están buscando poco a poco la perfección. Me da mucho gusto por todos ustedes. Sí, gracias, Jesús Tiburcio. Me da mucho gusto. Doctor, su audio, por favor, creo que lo apagó el micro. Ahora sí, ha habido una pequeña problemática con... Ahora sí logran ver bien la diapositiva completa. Alguien que me logre oír, les pregunto si pueden ver la diapositiva completa, amplia. Perfectamente, doctor. Perfecto. Entonces, les estaba comentando el tema que vamos a tratar, que es concretamente el derecho civil. Vamos a tratar este tema
Iniciando, pues, ¿no?, por cómo inicia nuestro Código Civil peruano. Diversos autores ya se han pronunciado al respecto, han hablado un poco de cómo funciona nuestro sistema jurídico en el ámbito civil. Para ello tenemos al autor Vidal Ramírez, que en el 2014 nos señaló que el derecho civil peruano tiene su origen en el derecho romano, que llegó al país con la conquista española en 1492. Los españoles implementaron en el Perú la novísima recopilación de las leyes indias y las 7 partidas. Muy bien, para ello es importante que nosotros podamos tener conocimiento al respecto de qué ocurrió en el pasado o por dónde nace nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil, como bien lo señala el autor Vidal Ramírez, es un conglomerado de normas, de marcos normativos, de instituciones jurídicas. Previamente, pues, con la conquista de España tenemos a la recopilación de leyes de Indias, que son leyes promulgadas en 1680 por Carlos II para regular las posesiones españolas en América y las Filipinas. Hay que recordar, pues, ¿no?, para ello, que los españoles llegaron a América e implementaron su cultura dentro de todos estos países que nosotros le llamamos Latinoamérica, en otras partes le dicen Hispanoamérica, etc. Abarca temas como el derecho civil, penal, procesal, minero, laboral, comercial y administrativo. Entre sus contenidos se incluían ideas sobre protección del trabajo y de sectores laborables vulnerables como mujeres y menores. Eso para la recopilación de las leyes de Indias. ¿Qué decía las 7 partidas? Las 7 partidas era un cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, durante los años 1221 y 1284, con el objetivo de lograr una cierta uniformidad jurídica en el reino. Muy bien, una vez tomado conocimiento de dónde más o menos puede ser la proveniencia, vamos a ingresar un poco más adentro de la historia. En el tiempo se puede observar además la afluencia extranjera que tiene nuestro Código Civil, el análisis del legislador peruano en el tiempo para poder tomarlo para nuestra propia afluencia. Nosotros tuvimos un intento de tener Código Civil, tuvimos en realidad varios intentos. Hay muchos autores que señalan que fueron 6, otros que fueron 4 y finalmente otros señalan que fueron 3. Previo al intento del primer Código Civil peruano, se tuvieron los proyectos de 1834, el de 1836 y el de 1847. Pero finalmente, el Código Civil peruano, el primero fue el de 1852, que se aplicó en toda la República del Perú y que ha tenido, como les comentaba, pues 6 códigos para algunos autores. Para otros no, porque no entró en vigencia el de 1834, el de 1836 y el de 1847. Ahora hay que tener presente que todos estos puntos que les estoy comentando podemos verlo más a detalle cuando ustedes deseen revisar, pues, no, la bibliografía, y si en su oportunidad ustedes también quieren intervenir en esta clase, con mucho gusto levanten la mano para hacer de esta clase didáctica. Ahorita, como es un poco de tema de historia concretamente, pues, no, más o menos es como para que tomen un poco de conocimiento al respecto, pero el momento en que ustedes crean oportuno y de repente quieran exponer un caso en concreto conforme vayamos avanzando, con mucho gusto les voy a atender, compañeros y compañeras. Luego, nuestro código actual es el código de 1984, ustedes lo tienen a la mano, es el que practicamos, es el que está vigente. Su afluencia, la afluencia de nuestro Código Civil tiene afluencia austriaca, boliviana, colombiana, chilena, dominicana, ecuatoriana, de Egipto, de Filipinas, de Honduras, de México, de Portugal. Es un conglomerado de códigos civiles, de copias, de pega, etc. Ahora, si nosotros a veces nos preguntamos cuál es la problemática que existe dentro de nuestro Código Civil, ¿por qué a veces fallan algunas cosas? Por ejemplo, ¿por qué falla este decreto legislativo 1384 que modifica la capacidad? Porque finalmente siempre se intenta hacer un copia y pega. Lamentablemente el legislador peruano se deja llevar por el populismo, pero es un tema subjetivo, más allá de la objetividad que nosotros vamos a tratar en este curso. Continuamos. Las principales afluencias más importantes que nosotros hemos tenido como Código Civil, primero es el derecho romano y los códigos civiles italiano, el código alemán,
el Código francés, el Código napoleónico, il Codice, que ya les comentaba que es el Código italiano del 1865, el de la Escuela Pandectista, el Código napoleónico de 1804, y previamente, pues, no, también tuvimos el Código de 1936. ¿Qué es nuestro Código Civil, doctores? El Código Civil se define como el conglomerado de normas jurídicas en relaciones ordinarias y más generales de la vida en la que el hombre se manifiesta como tal. Es decir, sujeto de derechos y patrimonios, como miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del conjunto social. ¿Qué entendemos por esto? Cuando nosotros nos hacemos el cuestionamiento de para qué es importante nuestro Código Civil, siempre vamos a tener presente y vamos a tener en consideración que el Código Civil va a servir para determinar cuándo existe una obligación y cuándo uno puede ser acreedor a un derecho. Ahora, téngase presente estas dos palabras que van a ser mágicas, que las van a encontrar a lo largo de cada uno de los libros que tenga nuestro Código Civil. Para García Maínez, en 1972 señala que el derecho civil determina consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, respecto al nacimiento, a la mayoría de edad, al matrimonio, y la situación jurídica del ser humano. Cuando nosotros hablamos de situación jurídica, hablamos de en dónde nos coloca la norma. Ya lo decía el autor Dirk Puig, de la Escuela Española, que la situación jurídica resulta ser, pues, no más que el momento en donde tú te encuentras con la otra parte que vas a tener derechos y obligaciones, parafraseando un poco lo que decía el autor Dirk Puig. La situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, respecto a la capacidad civil, a las deudas, a los créditos, en relación con las cosas, la propiedad, el usufructo, etc. Por otro lado, podemos precisar que también es una rama del derecho privado que tiene por finalidad regular actos interpartes entre personas naturales, jurídicas, y teniendo en consideración la manifestación de la voluntad, salvo excepciones. Adelante, Educlic, ¿quiere comentar algo? Sí, doctor, disculpe, quería comentarle, al parecer la diapositiva no está avanzando. Estamos viendo la diapositiva número 2 hasta el momento. De acuerdo. Hace rato me pidió un compañero que pueda presionar F5 para poder agrandarlo, pero acabo de notar que si presiono esa tecla de F5, me arroja del sistema. Por ende, lo voy a dejar así en ese tamaño, por favor, ¿eh? Sí, está bien, doctor, muchas gracias. De acuerdo, continuamos con la siguiente diapositiva. La importancia. ¿Cuál es la importancia, doctores, del derecho civil en nuestras vidas? Los derechos no existen para realizar la voluntad en abstracto, sino para asegurar intereses en la vida. Vamos a hacernos una pregunta, vamos a hacernos un cuestionamiento, doctores. ¿Por qué nosotros realizamos todas las actividades que hacemos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar? Nuestro mundo, nuestras intenciones, todo gira en un interés. No necesariamente tiene que ser económico, puede ser un interés de cualquier otra manera, de cualquier otra situación, ya puede ser un interés sentimental, académico, económico, etcétera. Entonces, como nuestro mundo gira por intereses, pero para regularizar esta situación y proteger, realizar una protección jurídica es que existe el derecho civil. Por eso se señala que existen
para realizar la voluntad en abstracto. ¿Qué es la voluntad en abstracto? La voluntad en abstracto se va a referir en su oportunidad a la manifestación de la voluntad. Para asegurar intereses en la vida, entendiendo por interés todo lo que pueda mover al ser humano. Es importante porque protege intereses de personas naturales o jurídicas en su orden moral y patrimonial. Vamos a ver también un poco más adelante los tipos de personas y los tipos de sujetos de derecho que existen dentro de nuestra legislación, donde se protegen, pues, ¿no?, a estos, valga la redundancia, sujetos de derecho. Como acá ya se les ha dado un adelanto, personas naturales, jurídicas, también el concebido, comunidades inscritas, etc. El derecho civil constituye la materia con mayores aplicaciones prácticas en la realidad de la vida cotidiana, denominado en feliz expresión de la Cruz Verdejo, el derecho de la vida diaria. Me gusta mucho este autor que señala que es el derecho de la vida diaria, porque desde el instante en que nacemos hasta que morimos, e inclusive después, el derecho privado general rige nuestra vida jurídica. Es importante tener presente este concepto porque es en todos sus extremos cierto. Desde que nacemos, nosotros somos fuente de derechos y obligaciones, y en el momento en que morimos, de la misma manera. Así que este concepto me parece uno de los más atinados. El derecho civil, además, constituye la parte más importante del derecho privado, siendo este, en términos excesivamente simples, el que regula las relaciones entre particulares en un plano de igualdad por oposición al derecho público, que apareja la intervención del Estado en un plano de superioridad, siendo referido al derecho privado como muestra de libertad. Continuamos, doctores. ¿Cuál es la distinción que puede existir entre el derecho civil y el Código Civil? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener la situación de positivización, la situación de taxativización. Se debe entender al derecho civil como un estudio sistemático de normas y reglas que abarcan principios e instituciones jurídicas. Entiéndase a los principios, más adelante también lo vamos a ver, como líneas directrices que forjan una ideología, ¿ya? E instituciones jurídicas con las que se puede obtener doctrina y jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la jurisprudencia, doctores? Son fuentes de derecho. ¿Para qué sirven las fuentes de derecho? Para aplicar derecho. Doctrina y jurisprudencia de esta rama del derecho privado. Consecuentemente, a sabiendas que el Código Civil es un conglomerado de normas jurídicas vigentes en la rama civil, podemos concluir también que la taxatividad de códigos y leyes presentan vacíos o lagunas que son controladas y superadas por la integración del derecho civil. Doctor, ¿qué son las lagunas? ¿Qué son los vacíos? ¿Les ha pasado alguna vez en su praxis jurídica diaria que no han encontrado una norma que sea precisa para resolver algún caso en concreto? Esto puede haber ocurrido un sinfín de números en la praxis diaria del derecho. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño casito así rapidito. ¿Qué ocurre si ustedes tienen un proceso judicial? Vamos a suponer de imprescriptibilidad de derechos, que hay un sinfín de números porque se habla de derechos fundamentales conforme lo protege, pues, no, la Convención de Viena. Y ocurre que un magistrado que está llevando su proceso les declara el abandono del proceso con el artículo 346 del procesal civil. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pueden de repente quedar muy tajantemente preocupados y van a decir, oh, casualidad, ¿qué pasó? ¿Por qué el magistrado me ha declarado en abandono? Nada más porque se me pasaron 4 meses. Pero ¿cuál era su pretensión? Entonces van a tener que estar muy atentos a los incisos que tenga los artículos 350, que son las excepciones cuando existe improcedencia del abandono. Y, por ejemplo, podrían tratar ahí alguna casación, que si bien es cierto, no aparece, y como no aparecía en su oportunidad, fue una laguna de derecho. ¿Qué ocurre? En el 2014 se lanza una casación donde se habla
de la imprescriptibilidad de derechos humanos conforme a la Casación de Viena, y que es la que se tiene presente, pues no, para que no se pueda realizar este tipo de actividad. Entonces, ¿una laguna de derecho es solucionable? Por supuesto que sí. Continuamos, doctores. De tal manera que el Código Civil es solo la regulación normativa del contenido del derecho civil. Entonces tenemos derecho civil, Código Civil. Derecho civil plasmado en un documento, Código Civil. La regulación normativa del contenido del derecho civil, quedando exento por regular aquello que aún no ha sido materia jurídica de controversia en el tiempo, pero que con el pasar de los años y el dinamismo del derecho muy probable se terminará regulando y estipulando en el Código Civil. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué ocurre con el Decreto Legislativo 1384 que modifica la capacidad? Muchos autores están muy de acuerdo con que se haya regulado esta situación de la capacidad, con la que ahora pueden tener voluntad y manifestación de voluntad para ejercer todo tipo de derechos, los ciegos sordos, los sordomudos, y hasta aquellos incluso que podrían en su oportunidad haber sido declarados como locos. Pero hoy tienen el derecho de realizar alguna actuación cuando exista algún mecanismo con el que ellos puedan declarar la manifestación de su voluntad, y ya no necesariamente a través de un curador procesal. Entonces, hay una situación ahí que hay que tener presente, pero vemos pues no cómo existe la modificatoria de la norma, que puede a veces ser buena para la sociedad y otras veces pues no puede ser contraria incluso. Van a existir diversas posturas al respecto, como en cada modificatoria, cada cambio por derogatoria que exista la norma, pero pues lo dejo al debate de ustedes, doctores. Mi postura pues no es en que debió realizarse de una manera un poco más adecuada y más precisa. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son las fuentes, doctores, del derecho civil? Dentro de las fuentes del derecho civil vamos a encontrar fuentes formales, fuentes materiales. Las fuentes formales son actos autorizados por una norma de producción jurídica que regula el nomen juris, que es el nombre del derecho, ¿no? Ley, decreto legislativo, reglamento, resolución, norma suprema, etcétera, sin interesar el contenido del acto. ¿Cuáles son nuestras fuentes materiales? Las fuentes materiales son los actos genuinamente normativos, por ejemplo, que generen cambios en el ordenamiento jurídico por contener comandos generales y abstractos, sin que interesen criterios formales. La diferencia con las fuentes formales. Nuestras fuentes de mayor envergadura con las que coinciden los autores de la doctrina son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el acto jurídico, los principios generales del derecho, la costumbre. Asumo yo que todos que estamos en este ámbito del mundo jurídico entendemos, pues, ¿no?, a la ley como la prerrogativa taxativizada dentro de un ordenamiento legal que tiene estricto cumplimiento. La jurisprudencia, doctores, la jurisprudencia son resoluciones emitidas por máximas autoridades y que son de estricto cumplimiento y observancia. Estricto cumplimiento cuando hablamos de vinculante y de observancia cuando no tienen este rango. Pero necesariamente pues pueden resolverse, a excepción de que algún magistrado quiera apartarse por su principio de discrecionalidad. La doctrina. La doctrina, doctores, no es más que postulados generados por jurisconsultos que son especialistas en algún tema preciso. El acto jurídico. El acto jurídico es un tema muy bonito que lo vamos a ver también más adelante, pero que no es más que también la manifestación de la voluntad con algunos requisitos, que se cumple el objeto, el fin, la forma, etc. Los principios generales del derecho, un tema también fundamental y que para nuestra suerte también lo tenemos, y es un tema que vamos a desarrollar dentro de esta sesión precisamente.
La costumbre, llamada también previamente en el justnaturalismo con el derecho consuetudinario, que en el tiempo, pues no mucha de esta costumbre se puede volver ley. Es fundamental este tema, muy bonito también, precisamente también lo tenemos acá. Más adelante tenemos la estructura del Código Civil, doctores. ¿Cómo está compuesto nuestro Código Civil y por qué es importante conocerlo? Es importante conocerlo previamente porque en su praxis diaria, en el mundo jurídico, ustedes van a darse cuenta que en el derecho civil, ustedes van a tener que ubicar alguna parte que sea precisa, que sea fundamental, y van a poder usar esto como un índice. La estructura nos revela que los intereses que el legislador está dando mayor relevancia tiene 2.122 artículos, está dividido por 10 títulos, más un título preliminar y un título final. El título preliminar se puede encontrar en el Código Civil. El título preliminar peruano, como el italiano, tiene disposiciones generales del ordenamiento jurídico, es decir, no solo disposiciones relativas al ámbito civil. Con esto se confirma la centralidad que tuvo el código en el ordenamiento jurídico, que fue la norma fundamental del ordenamiento jurídico, y tenemos títulos. Nuestros títulos, que también van a ser materia de análisis dentro de este curso: el derecho de las personas, el acto jurídico, el derecho a la familia, el derecho a las sucesiones, los derechos reales, las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, las prescripciones, los registros públicos, el derecho internacional privado. Es una innovación haber sacado el acto jurídico de las fuentes de las obligaciones. Esta fue una innovación muy importante. Ahora, por si ustedes recuerdan, a lo mejor hubo una problemática para nuestro legislador cuando quiso poner acto jurídico en ese libro. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es la transcripción directa de lo que en el italiano se le llamó en su oportunidad el acte juridique. Y el acte juridique es una mala también traducción del Rechtschaft, que es una palabra en alemán que era conocida como el negocio jurídico. Este negocio jurídico, pues no concretamente regulaba la esencia de lo que regula nuestro actual acto jurídico. Concretamente, en el fondo vienen a ser lo mismo, pero la traducción ha sido errónea. Por eso muchos autores aún defienden la postura del negocio jurídico. Continuamos, doctores. Los principios fundamentales del derecho civil peruano, lo que hace rato les comentaba, regulados en el título preliminar del Código Civil, desde el artículo 1 al artículo 10. Del título preliminar, lógicamente. ¿Qué nos señalan estos artículos del título preliminar? El primer artículo habla respecto a la abrogación de la ley. ¿Qué es la abrogación de la ley, doctores? La abrogación de la ley significa que una ley solo puede ser derogada por otra ley. En concreto, nuestro título preliminar en su artículo 1 nos señala que la derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por declaración expresa, ¿qué entendemos? Cuando una ley tiene que tener declaración expresa, significa que tiene que ser manifiestamente taxativizada, publicada ¿en dónde? En el Diario Oficial del Peruano. ¿Y cuándo entra en vigencia? Al día siguiente de su publicación. Luego, el siguiente supuesto dentro de esta abrogación de la ley dice: por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior. Lógicamente, si existe incompatibilidad, es porque para eso se está derogando la ley, porque de repente ya no está cumpliendo con todos los alcances que tenía que cumplir. El tercer supuesto que tiene esta abrogación de la ley: cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. ¿Qué significa? Que de repente yo tengo ahora una ley A y B.
pero voy a sacar una nueva ley que tiene A, B, C y D. Entonces ya está subsumiendo, está conteniendo la norma A y B. Entonces, como la norma que voy a sacar es mucho más grande y contiene a la primera, me encontraría en el tercer supuesto de la abrogación de la ley. Finalmente señala que por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ya hubiera derogado. Lógicamente, ¿no? No puede revivir una norma que en su oportunidad ya fue derogada. Luego, nuestro artículo segundo del título preliminar, el ejercicio abusivo del derecho. Es un tema muy importante este ejercicio abusivo del derecho. Y previamente a continuar, quiero oír algunos comentarios respecto de qué opinan ustedes de este ejercicio abusivo del derecho. Coméntenme, quiero oírlos, a ver quién levanta la mano y me cuenta un poco del ejercicio abusivo del derecho. Si todos están tímidos, no hay problema, ¿eh? Podemos continuar igual. Nada más quería enchufar la computadora porque se estaba descargando un poco. Muy bien, doctores. El ejercicio abusivo del derecho es un tema muy importante. ¿Cuándo se puede hacer ejercicio abusivo del derecho? En realidad no se puede, no se debe, pero ocurre en la práctica diaria. Todos aquellos que litigan de alguna parte, de algún sujeto procesal, ya sea en el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Técnica, Procuraduría, etcétera, van a darse cuenta de que este ejercicio abusivo del derecho se da en cualquier proceso judicial, pero para ello, pues no, se tiene que además nuestro título preliminar del Código Civil, y en su oportunidad también lo van a ver en el Código Procesal Civil, se puede aplicar de manera supletoria para otros procesos, y de ahí muchas veces se agarran también de este principio del ejercicio abusivo del derecho. Este ejercicio abusivo del derecho es una situación jurídica en donde uno aplica el famoso ardid jurídico. Este ardid jurídico es el comportamiento procesal inidóneo. Significa que es un comportamiento que no es adecuado para el proceso judicial o que no debería realizarse este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque puede incurrir en dilación procesal, porque yo puedo hacer incurrir en error, o porque puedo hacer incurrir en obscuridad y ambigüedad al momento de resolver un juzgador. Por ejemplo, cuando ya existen resoluciones judiciales en segunda instancia y tú sabes que en primera instancia no te han dado la razón, en segunda instancia no te han dado la razón, han confirmado tu resolución apelada, y tú sabes que si acudes al recurso extraordinario de casación, porque tú ya tienes conocimiento, ojo, se tiene que tener presente que para este ejercicio abusivo del derecho, esta persona no es que cometa la ignorancia, o sea, lo hace porque es a propósito. Tú sabes que existen otras resoluciones, por ejemplo, una jurisprudencia, existe una sentencia alternativa, etcétera. Pero aún así tú quieres nada más alargar el proceso. De repente, ¿para qué? Para que todavía en su oportunidad puedas realizar algún otro tipo de acción. Vamos a suponer de un ocupante precario, simplemente por el hecho de que no quiera salir y estás haciendo la más larga. Estás haciendo ejercicio abusivo del derecho. Y así como ese, vamos a encontrar un sinnúmero de casos. Ahora, teniendo en contexto el ejercicio abusivo del derecho, ¿qué dice la norma al respecto? La norma al respecto señala que el artículo 2 del título preliminar dice: la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión,
El interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Precisamente acá hace la distinción para la indemnización, pero como ya les he señalado, pues no, acá en su segundo supuesto, cuando dice u otra pretensión, es a donde por lo general la gente suele acudir, como les comento, precisamente para ello, para dilatar, para incurrir en error, para que el jugador incurra en ambigüedad, etc. Continuamos, doctores. La aplicación de la ley en el tiempo. Artículo 3 del título preliminar. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. ¿Quién me puede comentar un poco al respecto de la aplicación de la ley en el tiempo? Dice, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos. ¿Qué principio jurídico tenemos aquí contenido en el artículo 3 del título preliminar? Tenemos el principio de no retroactividad, salvo las excepciones en la Constitución Política del Perú. ¿Cuándo podría haber una excepción, doctores, a la irretroactibilidad? Perfecto, Robiño, en materia penal. Y sí, en efecto, aparte de la materia penal, ustedes saben que este indubio pro reo, que es muy conocido, perfecto, Martín Emerson, cuando existe este indubio pro reo, no es más que el nacimiento o el desprendimiento del indubio pro hominem, que es la naturaleza de donde se desprenden los indubios. El indubio pro operario, el indubio pro actione, el indubio pro reo, etc. Entonces, dentro de esta facultad del indubio pro hominem, también puede existir la aplicación más benigna o más favorecida para algunas situaciones jurídicas que sean beneficiarias para el hominem, para la persona. Dicho esto, doctores, y encontrándonos a este principio de irretroactividad, sabemos que además también existen excepciones. Continuamos, doctores. Nos vamos al artículo 4, aplicación analógica de la ley. El artículo 4 del título preliminar respecto a la aplicación analógica de la ley señala que la ley establece excepciones o restringe derechos, pero esto no se aplica por analogía. Entonces, ¿qué es la analogía, doctores? La analogía es básicamente hablar como si fuese un espejo, como si fuese una similitud de algún caso que sea muy parecido. Doctor, pero cuando existe un caso parecido y existe pronunciamiento, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? Si ya puede ser un resultado beneficioso para nosotros. Pero ¿qué dice nuestra norma? Otra vez, la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Ah, doctor, entonces no estamos hablando de lo que me conviene, sino de lo que me perjudica como parte que solicita una pretensión. Por supuesto, doctor, amigo, amiga, porque se refiere precisa y solamente a ley que establece excepciones o que restringe derechos. Pero en su defecto, si hay algo beneficioso para ti, tal y cual el principio del pro hominem, como hablábamos hace un momento, puedes aplicarlo en tu beneficio. ¿Todos hasta aquí de acuerdo? Díganme si por favor me están siguiendo la línea, si por favor me están entendiendo, si me estoy dejando entender. Si alguien quiere hacer un aporte, también con mucho gusto.
¿Todos están de acuerdo? ¿Estamos avanzando bien? Todo está claro, doctor. Continúe, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Elmo. ¿Qué dice entonces, doctores, continuando? El artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Es un tema muy relevante, es un tema muy importante porque existen sendas jurisprudencias al respecto. De hecho, muchos de los que estamos aquí presentes, en su oportunidad estoy seguro de que ha existido algún momento de duda para poder entender, pues, ¿no?, la diferencia que puede existir entre orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Para ello es importante tener presente, pues, ¿no?, qué dice la norma al respecto, pero además de la norma, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del juzgador en su oportunidad y en diversas materias? No solo en la civil, vamos a hablar también un poco de la comercial. ¿Qué dice al respecto nuestra norma? Nuestra norma en el artículo 5 señala, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Ojo, no dice anulable, dice nulo, es tajante, no te da la oportunidad ni siquiera de que surta efectos jurídicos con la anulabilidad. Lo primero que te dice es nulo. Entonces, vamos a desglosar un poco de estos conceptos del orden público, de las buenas costumbres y de la nulidad del acto jurídico y su importancia. ¿Por qué? Hay que tener presente primero la importancia. Fundamental, ¿por qué? Porque va a ser nulo, jamás va a surtir efectos jurídicos. Al no surtir efectos jurídicos, todo aquel acto que se realice con este fin va a ser en vano. El orden público, doctores. ¿Qué es el orden público, doctor? Conceptualmente puede definirse al orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado, sin perturbaciones ni conflictos. Dicho de otra manera, de conformidad con el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público Peruano, es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades, que está estrechamente relacionado con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder político y el del consenso social. Doctor, no le entendí nada. ¿Qué es el orden público, por favor, en palabras más prácticas? Fácil. El orden público abarca el derecho privado, civil, mercantil, etcétera, al público e involucra el normal funcionamiento del que deben gozar las instituciones públicas y privadas. El orden público, doctor, incluye normas imperativas, por supuesto. Las normas imperativas son aquellas disposiciones de obligatorio cumplimiento que afectan principios fundamentales de la sociedad y que están incluidas dentro del orden público. Ah, doctor, entonces significa que el orden público concretamente pues no significa la positivización de la moral o de alguna situación jurídica pues no que pueda plasmarse para que funcionen con normal regularidad las instituciones públicas y privadas, por supuesto. Doctor, si ese es el orden público, entonces por favor díganos qué son las buenas costumbres. Muy bien, teniendo claro el concepto de orden público, vamos ahora a hablar un poco de las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres, doctores? Doctor, yo tengo buenas costumbres.
Vamos a verlo ahora en el tema del derecho. En el derecho, puede considerarse como buenas costumbres un lugar y un momento determinado. Situaciones que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral. En concreto, debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Entonces, podemos señalar que las buenas costumbres, en unas palabras muy fáciles, podríamos decir, es un buen comportamiento que se tiene que tener durante una determinada época y una determinada parte de la sociedad, sí. Suelen tener esta expresión un sentido ético general y propiamente comercial, y se le refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social, tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etcétera, y conductas además que puedan generar o ser delictivas. Doctor, pero además ese artículo contiene la nulidad del acto jurídico. Por supuesto, nuestro artículo 5 del título preliminar no solo habla del orden público y de las buenas costumbres, señala la nulidad del acto jurídico. Doctor, ¿y qué es la nulidad del acto jurídico? La nulidad del acto jurídico es cuando se falta al artículo 219, que en su oportunidad lo vamos a ver, solamente es como para terminar este artículo, porque también tenemos que ver previamente, pues, ¿no? Antes de decir qué es la nulidad del acto jurídico, muchos me van a decir, doctor, pero hay que ver el acto jurídico, ¿no? El comportamiento para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por supuesto, eso también lo vamos a ver, pero para efectos de cumplir con la determinación de este artículo, señalaremos, pues, ¿no? La nulidad del acto jurídico conforme al 219 del Código Civil. Primero, ¿qué te dice el primer inciso? Cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. El segundo inciso ha sido derogado. El tercer inciso te dice, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible, o cuando sea indeterminable. ¿Cuándo puede ser física o jurídicamente imposible, doctores? Imagínense que Juancito se enamora. Juancito se enamora y queda perdidamente enamorado de Juanita. Juanito y Juanita. Juanito está tan enamorado que le promete a Juanita que le va a bajar la luna, se la va a comprar. Y en su oportunidad, ustedes, cuando hagan un análisis un poco más exhaustivo, van a ver que existe jurisprudencia al respecto, pero en Estados Unidos. Aquí en nuestro país no, pero es como para el ejemplo. Entonces, es jurídicamente imposible esta situación. Juanito no le puede prometer darle a Juanita un pedazo de la luna, pues, ¿no? Es jurídicamente imposible. Por ende, estamos hablando de que ese acto jurídico es nulo, jamás surtirá efectos jurídicos. Cuando su fin sea ilícito, ese acto jurídico que van a ser nulo también, siempre va a ser ilícito. ¿Cuándo? Vamos a suponer que Juanito tiene a su amigo Pedro y ellos quieren hacer un contrato porque han visto que en el mundo de las drogas hay demasiado dinero y dicen, ¿sabes qué? Vamos a protegernos jurídicamente, vamos a hacer nuestros contratos para la venta, distribución, etc. Son actos desde su nacimiento nulos y que en su oportunidad también podrán ser manifiestamente nulos desde su observancia, desde cualquier perspectiva. ¿Qué dice el siguiente inciso de la nulidad de los actos jurídicos nulos? Dice además, en su siguiente inciso, 5, cuando adolezca de simulación absoluta. Es un tema que lo vamos a ampliar, es un tema muy bonito de simulación. Por ejemplo,
cuando hablamos, pues, no de una compra-venta simulada para poder generar un perjuicio a un acreedor tercero. Entonces, también ese acto jurídico va a ser nulo, jamás va a surtir efectos jurídicos. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El 7. Cuando la ley lo declara nulo, esto es, tiene que existir el principio de legalidad, de máxima taxatividad, tiene que estar estipulado por la norma. 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Aquí encontramos a nuestro artículo 5 del título preliminar. Hemos tenido que seguir este largo camino para encontrar a nuestro inciso 8, el título 5 del título preliminar. Una vez que tenemos claro ya, doctores, el orden público, las buenas costumbres y la nulidad del acto jurídico, podemos hablar entonces del siguiente artículo de nuestro título preliminar del Código Civil. El interés para obrar. ¿Qué es el interés para obrar, doctores? Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa por ley. ¿Les ha pasado alguna vez dentro de la praxis diaria del derecho, doctores, doctoras, que en su oportunidad han encontrado en una resolución que les hayan declarado falta de interés para obrar? Puede ser por el incumplimiento de este requisito. Cuando yo no tengo interés para obrar, lo dice la propia norma, cuando no tengo legítimo interés económico o moral, es decir, yo no tengo alguna relación causal dentro de esta situación jurídica, es decir, no me corresponde. Ya lo decían algunos autores como Chiovenda, la relación jurídica material a veces no necesariamente va a ser la misma relación jurídica sustancial. Entonces, habría que evaluar cada caso en concreto si por afinidad o por alguna situación ajena o externa pueda existir una relación jurídica para que se pueda declarar el interés para obrar. Doctora Yasmín, atendiendo que son las 8 de la noche, bueno, 2 minutos para las 8, le quiero pedir por favor, no sé si cómo están los alumnos, están bien, están cansados, para tomar un break de 5 minutos y poder ir por un poco de agua, pueden ir a los servicios, o desean que continuemos de largo, no sé, doctores, depende de ustedes. Considero que por ser las 8 de la noche, a lo mejor necesitan estos 5 minutos como para despejar un poco la mente o algo por el estilo, ir al baño. O desean que continuemos, depende de ustedes, ¿eh? Si todos están de acuerdo con Miguel Ángel, continuamos, ¿eh? Continuamos, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces, a mí sí permítanme entonces un minuto, voy a servirme un poquito de agua para poder seguir platicando. Un minuto nada más. Muy bien, doctores, a pedido del público, continuamos. Muy interesante, por cierto, el título preliminar de nuestro Código Civil. Una vez entendido, pues, no respecto al interés para obrar, vamos a
adentrarnos un poco ahora a la aplicación de norma pertinente por el juez. Nuestro artículo 7 del título preliminar señala la aplicación de norma pertinente por el juez. ¿Qué dice este artículo? Este artículo señala que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. ¿Qué principio jurídico es este, doctores? Es el famoso jura novit curia. El juez conoce el derecho y al conocer el derecho tiene que aplicarlo. Ahora, no significa de que por ello yo vaya a querer pasarme de listo y cada vez que yo realice una demanda vaya a poner en un otro sí digo, en función al artículo 7 del título preliminar del Código Civil, si esta demanda no ingresa al juzgado correspondiente, por favor remítase al juzgado que corresponde. ¿Por qué lo digo? Porque en la praxis diaria ya han habido muchos colegas que en su oportunidad realizaban este ardid jurídico. ¿Por qué? Por el propio desconocimiento. Y para evitar, pues, ¿no?, que se remitan, se demore, se haya dilación procesal, etcétera, o se devuelva, o se declare liminarmente improcedente, etcétera, 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 te ponían ese otrocidio. Entonces, muchos juzgados, pues, en su oportunidad, vieron esta situación y salieron los respectivos pronunciamientos, que también lo van a ver en la parte de la bibliografía, pero que además también se los hago de conocimiento en este acto. ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? No concretamente de esa situación, sino del jura novit curia. Tenemos varias jurisprudencias, por ejemplo, la casación 25.174/2019, respecto al error de la alegación en el derecho y el error en la invocación a la relación jurídica sustantiva. Vamos a encontrar, pues, ¿no?, a lo largo de este principio del derecho, que va muy acorde al principio del ejercicio abusivo del derecho. Entonces, a fin de evitar toda esta situación, pues, ¿no?, los juzgadores ahora tienen a bien, pues, ¿no?, señalarte esta jurisprudencia cuando sacan la resolución de improcedencia. ¿Qué dice el artículo 8 del título preliminar? Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Doctores, cuando hablamos de suplir los defectos o deficiencias de la ley, ¿qué entendemos? Miguel Ángel Becerra, coméntanos. Sí, doctor, muy buenas Enciende noches. tu Muy buenas. micrófono. Sí, doctor, solamente para consultarle, en este importante artículo preliminar, abarcaría, por ejemplo, que el juez, el juzgador, adecúe una demanda, por ejemplo, se demanda por responsabilidad contractual y realmente sería una responsabilidad extracontractual, o viceversa. ¿El juez podría adecuarlo o no, o lo tiene que declarar improcedente? No, doctor, para este tipo de situaciones el juez sí podría, pero te lo puede remediar de una manera bien bonita. ¿Qué puede hacer el juzgador para este tipo de situaciones que me ha tocado también ver en la praxis diaria? Lo que hace es te declara una inadmisibilidad y te dice, aclara tu pretensión. De repente ya te ha tocado vivir esa situación y lo único que tú tienes que hacer, pues no, es presentar tu escrito de subsanación y señalar cuál ha sido
la situación que tú quieres que se genere, pues si ha sido la relación contractual o extracontractual. Ahora, incluso por este principio jurídico, si el abogado o la parte procesal no sabe estrictamente, o incluso a veces como abogados nosotros, es un poco difícil que ocurra esta situación, pero ha pasado. Que no le entiendas a tu cliente lo que quieras, no para ese caso ya, pero para otros casos en concreto, que es algo que de repente hasta se desconoce o existe una laguna del derecho, pero tú lo tienes que plantear de una manera clara, de una manera precisa, y en su oportunidad el magistrado, exista la norma, exista jurisprudencia o no exista nada al respecto, va a tener que adecuarlo y va a tener que resolver en su oportunidad. Pero para tu caso en concreto, te solicitan una aclaración con una inadmisibilidad y es subsanable. Doctor, perdón, y si no solicitan la aclaración, si eh, no se solicita a la parte demandante que aclare esto, que modifique la demanda y llega a sentencia y se declara infundada, ¿estaría bien? Es decir, el juez es a potestad discrecional solicitar de la parte demandante que adecue, o es deber del juez solicitar que se adecue la demanda correctamente, o lo podría declarar, lo podría de oficio, es su deber adecuarla, o no es su obligación. De principio es su deber adecuarla, de principio es su deber haberte pedido la subsanación. Ahora, si esta situación no ha ocurrido y existe un pronunciamiento sobre un fondo errado, siempre tú tienes la posibilidad de acudir, pues no, a la segunda instancia. Y en vía de apelación, tú le dices hasta qué momento debe ser declarada nula o se debe revocar esa resolución. Por ejemplo, desde la fijación de los puntos controvertidos. ¿Por qué? Porque en la fijación de los puntos controvertidos no se determinó correctamente cuál iba a ser el pronunciamiento del fondo. Y si nunca se determinó en concreto cuál va a ser el pronunciamiento sobre el fondo y hubo un saneamiento así de simple, significa que el juez entendió tu petitorio. Y si el juez entendió tu petitorio, tiene que resolver conforme a lo que tú has solicitado. Como te comento, tu camino que te queda, pues, ¿no? En esta situación es presentar tu apelación correspondiente y pedir, pues, ¿no? La nulidad o la revocatoria conforme al caso en concreto. Muy agradecido, doctor. Doctores, continúen con alguna consulta extra si tuvieran. Con mucho gusto estamos para hacer esta clase didáctica. ¿O todos estamos de acuerdo? ¿Continuamos? Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos pues con el siguiente artículo del título preliminar de nuestro Código Civil. ¿Qué nos dice nuestro siguiente artículo del Código Civil? Señala pues, a ver un momentito, ¿eh? Señala pues nuestro siguiente artículo, el artículo 9, la aplicación supletoria del Código Civil. Hace un momento yo le señalaba que este código es usado de manera supletoria en otros procesos judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, es importante este Código Civil? ¿Por qué se usa de manera supletoria? Esto ustedes lo van a ver en diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso laboral y en su oportunidad se solicita un resarcimiento, una indemnización, que en su oportunidad no fue cubierto en vía laboral, pero queremos pedir una indemnización.
Doctor, entonces, ¿puedo irme a la vía civil? Sí, pero en este momento no estamos hablando de acudir a una vía procesal, estamos hablando del uso de manera supletoria. Entonces, significa que el juez laboral en su oportunidad puede usar normas supletorias para aplicar la indemnización en vía laboral, pero de vía civil. Entonces, otra situación, otro ejemplo, cuando hablamos de medidas cautelares a los derechos reales en los procesos penales. Ustedes les va a tocar, pues, no ver en su oportunidad que va a existir de repente una incautación de bienes, levantamiento de cuentas bancarias, etcétera. Entonces, son derechos reales que están viéndose, pues, afectados como medidas cautelares dentro de un proceso penal. Y se aplica, pues, no la norma del derecho civil de manera supletoria. Ahora bien, ¿qué dice nuestro código? ¿Qué dice nuestro artículo 9 del título preliminar del Código Civil? Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes. Lo que les comentaba hace un momento, pues, ¿no? Que otras leyes pueden coadyuvarse para resolver del Código Civil, de la aplicación supletoria que señala, pues, ¿no? Nuestro título preliminar en su artículo 9. Ahora, te pone una excepción la norma. ¿Qué te dice? Siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Fácil. Entonces, cada vez que yo tenga una situación donde pueda aplicar de manera supletoria del Código Civil, lo único que debo asegurarme es que no sea incompatible con su naturaleza. Doctor, ¿y cómo me voy a dar cuenta de cómo puede ser incompatible con su naturaleza? Cuando existe una norma especial, doctores. Cuando existe una norma que ya lo determine. Entonces no voy a poder usar de manera supletoria el Código Civil, toda vez que existe una norma especial para aplicar algún caso en concreto en otro ordenamiento que regule alguna otra especialidad. ¿Qué dice el último artículo, doctor, del título preliminar de nuestro Código Civil? Los vacíos de la ley. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación jueces fiscales respecto a sus correspondientes superiores. ¿Qué nos dice este artículo 10 de vacíos de la ley concretamente, doctor? Señala, pues, doctor, aparte hemos escuchado una institución que es súper antigua, que hace mucho tiempo no se escuchaba por ningún lugar, doctor. El Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿qué es eso? Tengan presente, doctores, que nuestro Código Civil es del año 1984. Y ese Tribunal de Garantías Constitucionales al que se refería nuestro Código Civil de ese entonces, no es más ni es menos que lo que hoy llamamos como el famoso Tribunal Constitucional. Entonces, doctores, vamos a tener presente que quiénes son las personas indicadas a señalarle al legislador cuando existe un vacío, una deficiencia en la ley. Te lo detalla, la norma te lo detalla, te dice, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿ustedes alguna vez han visto cómo la Corte Suprema de Justicia le dice al legislador? No es que le diga, hey, legislador, o tengan de repente así un llamado, ¿no? El legislador tal o el partido político tal. Mira, está ocurriendo esta situación. No. Van a percatarse con la lectura que van a tener en el tiempo como praxis diaria en el derecho, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en muchas oportunidades, en diversas casaciones, señala dentro de alguno de sus considerandos, y muchas veces en su parte resolutiva también, van a ver un considerando especial que dice,
infórmese al Congreso de la República a fin de que se detalle tal tema y se ponga en debate y ta. No necesariamente de esa manera, pero sí van a percatarse en alguna oportunidad. Les va a tocar leer alguna casación, alguna resolución de la Suprema y van a percatarse de que existen esas situaciones. Ante el vacío de tal situación jurídica, obsérvese y remítanse copias al Congreso de la República a fin de que se realicen las acciones necesarias, etcétera. Eso es por parte de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional, ya no el Tribunal de Garantías Constitucionales. Misma situación ocurre con el Tribunal Constitucional. Cuando ustedes vean, pues, ¿no?, la resolución del Tribunal Constitucional de alguna que sea, pues, no con carácter vinculante o una que sea de carácter resolutor simplemente, pero de aplicación común, se van a percatar de que existe esta misma situación y casi las mismas denominaciones que les señalaba hace un momento con la Corte Suprema. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación, te dice la norma, el fiscal de la Nación, dice, está obligado a dar cuenta al Congreso de los vacíos de la legislación. En efecto. Y el fiscal de la Nación, ¿de dónde recibe todos estos informes? De los fiscales, pues, no, que están debajo de él jerárquicamente, que a lo mejor, pues, han tenido procesos judiciales y que en su oportunidad no han sabido determinar el actuar correspondiente. Entonces, ante tal informe, pues, no, se lo señalan al fiscal de la Nación y este a su vez corre traslado al Congreso de la República. Finalmente, no menos importante, es a obligación, te señala la norma también, de jueces y de fiscales informar esta misma situación a sus superiores. Entendido finalmente, pues, no todos estos principios fundamentales que rigen nuestro título preliminar en nuestro Código Civil, podemos pasar ya al siguiente tema. Nuestro siguiente tema son, para estos efectos, preguntas y análisis de casos en concreto, que vamos a tener previamente conmigo antes de pasar, pues, no, a la etapa final que vamos a tener también con la institución EduClick. ¿Tiene alguien, así como el doctor que me consultaba hace un momento, algún caso en concreto que quiera ponerlo a debate? Este es el momento oportuno, antes después de hablar de un tema que yo he seleccionado, pero que resulta puede ser muy, muy común, que finalmente lo puedan poder leer también, pero es el momento preciso, pues, ¿no?, para que me hagan de conocimiento, a ver si podemos entrar a debate respecto a un caso en concreto que tengan. Si lo tienen, con mucho gusto podemos absolver en este momento. Levanten la mano y con mucho gusto. Si no tienen preguntas, vamos a proceder, pues, ¿no?, a desarrollar este tema. Les voy a poner un caso en concreto, doctores, un caso muy bonito, un caso muy peculiar. Vamos a poner dos nombres para poder hacer nuestro ejemplo. Vamos a poner nombres al azar, ¿ya? Vamos a poner que Juanito y Juanita se enamoran. Vamos a poner que Juanito es Juanito Ramírez Méndez, así como yo, por ejemplo. Y vamos a poner que Juanita es, qué sé yo, Pérez Sánchez. Ocurre, pues, ¿no?, que Juanito y Juanita tienen dos hijos. Estos dos hijos los tienen de común acuerdo, los tienen conviviendo, los tienen estando muy bien, pero
Dentro de esta situación conyugal, sin estar casados, este primer hijo que tienen, vamos a ponerle el hijo A. Este hijo A es firmado de manera regular, con el primer apellido del padre y con el primer apellido de la madre. Entonces sería Ramírez Pérez. A. Ramírez Pérez. Y luego tienen un segundo hijo, al que le llaman B. Vamos a poner este ejemplo. Pero ocurre que Juanita, en un arrebato con Juanito, pues, ¿no? Una pelea que tuvieron, a la hija B, al hijo B, lo firma con sus propios apellidos y no lo consigna a Juanito. De tal manera que el segundo hijo se llama B. Pérez Sánchez. Entonces, si se van dando cuenta, ya existe una problemática desde el inicio en el derecho de la identidad que puede existir con esta última menor respecto de su hermana mayor, atendiendo pues no a que los dos son hermanas de padre y madre, son hermanos de padre y madre, y tienen esta situación con la que la última se podría ver afectada con el derecho a la identidad. Durante esta situación, Juanito no se queda contento y no está tranquilo. ¿Qué situación puede presentar? ¿Cuál es la pretensión que podría solicitar Juanito entonces? Juanito declara y solicita ante el Poder Judicial una filiación. Y como no están casados, ¿qué tipo de filiación es, doctores? Una filiación extramatrimonial. ¿Por qué hijo? Por el hijo B. Porque recordemos que el hijo A sí fue firmado de manera regular con el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Entonces, como la problemática en concreto ocurre con el hijo B, Juanito no tiene legitimidad para obrar, para sacar la partida de nacimiento del hijo B. Y en la praxis diaria esto se ha visto de manera muy usual. ¿Qué ocurre? ¿Qué estaban haciendo los jueces de familia? El juez de paz letrado que ve las filiaciones. Estaba declarando la improcedencia de pleno derecho por simplemente no tener legitimidad para obrar, pero no estaban observando el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto en esta situación? El fondo del asunto en esta situación es que además del derecho protegido por Juanito, se tiene que ver el derecho protegido por la hija B o por el hijo B. ¿Por qué? Porque va a existir una afectación al derecho de la identidad porque su hermana de padre y madre consanguínea tiene distinto apellido al que tiene ella. Y además, pues no, el padre, Juanito, siempre ha tenido esa intención de querer, pues no, regularizar la documentación, pero en el arrebato que tuvo Juanita, pues no, jamás lo dejó. Finalmente, ¿qué ocurre ante esta situación? Han existido dentro de este tipo de situaciones varios casos. En muchos casos se han apelado a estas resoluciones de improcedencia. En algunos otros se ha optado por presentar otra demanda, pero en su oportunidad salió una jurisprudencia que es esta del año 2021, donde declara fundada el proceso de amparo presentado, pues, ¿no?, por la parte procesal, por haberse acreditado la vulneración al derecho a la igualdad y a la no discriminación en razón del sexo de la demandante en elección del orden de los apellidos de su menor hija, así como el derecho de identidad de la niña. En consecuencia, dice, ¿qué dice la resolución? Se ordena que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 60 de la presente sentencia. ¿Qué decía el fundamento 60? Ahorita lo vemos. A fin de brindar la posibilidad a los progenitores de determinar de común acuerdo el orden de los apellidos de su hija. Eso es lo que dice considerando 60. Y en caso de no lograrse tal acuerdo, procede inmediatamente conforme lo establecido, que se mantenga como está la situación. Entonces, finalmente,
¿Podría una persona acceder ante esta situación? La norma lo ha llevado hasta esa casación y en casación pues ha dicho que no existiría vulneración al derecho de identidad. Y esa es del 2021. Entonces hay que tener en consideración pues no que el derecho de la identidad muchas veces pues no podría incluso verse en este tipo de situaciones, pero sin perjuicio de ello te otorga la potestad a que se puedan poner de acuerdo, que es liminarmente lo primero que señala la norma. Muy bien, con eso, señorita Yasmín, he concluido mi clase, a ver si tiene algo más que agregar respecto a las preguntas del foro o que le hayan comentado a través del chat. O alumnos, si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto para absolverles. Si algún participante tiene alguna pregunta, puede prender su audio con confianza, por favor. Rolando, adelante. Enciende tu micrófono, Rolando, te oímos. Me parece que está apagado tu micrófono, Rolando. Puedes encenderlo con confianza. Doctor, ¿me escucha? Sí, Rolando, te escucho muy bien. ¿Qué tal, doctor? Mucho buenas noches a todos los presentes y un gusto, doctor, en este seminario que estamos realizando. Doctor, una Muchas consulta. gracias. Mire, el Código Procesal Civil no dice exactamente qué cosa es la legitimidad. Solamente habla de legitimidad para obrar, pero no dice en sí qué cosa es la legitimidad. Y hay casaciones donde la doctrina, ya el tribunal ha establecido, la corte específicamente ha establecido que hay doctrina, hay dos posiciones, que uno dicen que es la posición habilitante y otro dicen que es el derecho mismo. O sea, no hay uniformidad en ese criterio sobre lo que es la legitimidad. Y como este curso es de procesal civil, yo quisiera que usted nos haga una referencia, ¿no? A manera de refrescar qué cosa es la legitimidad. No sé, no lo dice específicamente en nuestra norma sustantiva, doctor, y la norma procesal también. En efecto, Rolando, como tú bien has señalado, la Corte Suprema ha señalado estos dos supuestos para la legitimidad para obrar. Pero al existir aún esta disyuntiva, pues no, lo que nosotros nos queda por hacer como actores del derecho es continuar con nuestra línea de pensamiento y con las dos jurisprudencias que ha señalado. Entonces, ¿cuándo vas a aplicar prácticamente tenemos que aplicar ahí la que nos convenga para el caso preciso, pero entiéndase a la legitimidad para obrar como el ejercicio de acción que podemos tener nosotros para acudir a la vía jurisdiccional correspondiente o administrativa o a la que fuera pertinente para ejercer y hacer valer nuestros derechos o nuestras solicitudes. Concretamente, eso es la legitimidad para obrar, siempre y cuando también pues reunamos el carácter de cumplir con los elementos del interés para obrar que hemos señalado, pues no en el título preliminar también el día de hoy. ¿Sí te quedó claro, Rolando? Bueno, doctor, le comento que justamente ese fue mi tema de tesis de la universidad y le comento que a mi profesor les gustó bastante porque tuve que ir hasta el Génesis, al derecho romano, para ver qué cosa era la legitimidad, ¿no? Porque si tenemos esos dos criterios y como esto es una norma procesal, esas son herramientas, hay que tener claro, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Y yo a la conclusión que yo llegué es que la legitimidad es una investidura para ser parte en un proceso. Porque si tuviéramos el derecho, ¿para qué hago un proceso?
justamente hago el proceso para que me otorguen ese derecho. Sí, doctor, sí, sí, me ha quedado claro exactamente. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Como bien te comentaba, pues no concretamente es el derecho propiamente dicho, es el derecho de acción, el derecho de accionar. Pero excelente, ¿ah? Si tienes tu tema también lo puedes compartir con la comunidad académica aquí, maravilloso, va a ser excelente y nutritivo para todos. Te agradecemos, Rolando, por tu participación. ¿Algún colega más que quiera participar? Con mucho gusto. Bueno, doctor, al no haber más preguntas, agradecemos la participación de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Igualmente usted, doctor, por la excelente ponencia. Y recordarles que tienen que, por favor, registrarse mediante el link que les acabo de enviar por el tema de las asistencias. Asimismo, recordarles el tema de la certificación. Hasta el día de hoy es la preventa. Y la siguiente sesión se va a estar dando a cabo el día miércoles, igualmente a las 7 de la noche. Esperamos contar con la participación de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Sí, Tefi, en este momento entonces la doctora te va a enviar nuevamente el link. Va a enviarlo a los comentarios. En breve lo envío, no se preocupen. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, comunidad académica. Que tengan buenas noches.